Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todas y todos. Vamos acá a conversar un ratito sobre un tema bien interesante y actual que se ha dispersado por América, que tiene que ver con el caso de la empresa WorldCoin, y eso también nos lleva siempre a hablar de otros temas que tienen que ver con identidad digital y bueno, ahí también con seguridad, cuestiones de protección de datos personales. Así que la idea es que cada uno de nosotros se presente y que cuente brevemente un poco qué hace, de dónde es. Y en el orden va a empezar Moisés contando el caso de Chile, que ya está conectado, así que si quieren vamos arrancando para no demorarnos. Vamos con 15 minutos de demora. Bueno, te escuchamos, Moisés. Gracias, María Julia. Estoy tomándome el tiempo, cosa de poder sacar el máximo provecho de esta participación. Mi nombre es Moisés Sánchez, soy el director ejecutivo de Fundación Camanau, que es la organización que coordina y propuso este panel, justamente porque somos una institución que tiene por misión velar por la protección de los derechos de las personas frente a la irrupción de las tecnologías de desarrollo exponencial que nos someten a nuevos dilemas y a nuevos desafíos. En ese sentido, hemos trabajado por la regulación normativa de los neuroderechos, la protección de los neuroderechos en distintos marcos institucionales, a nivel interamericano también. Logramos tener unos principios interamericanos del Comité Jurídico de la OEA, que son el único instrumento a nivel internacional de relevancia jurídica, de ese tipo de peso jurídico que existe hasta la fecha. Y a propósito de esta preocupación general que tenemos como institución, surgió hace un tiempo la reflexión de qué pasaba con estos sistemas que lo que buscan es generar un mecanismo de identificación digital, es decir, una puerta de acceso al mundo digital usando la biometría, que no es solamente la identificación o la captura de las características del iris, sino también puede ser, por ejemplo, las características de la palma de la mano u otras partes del cuerpo humano. Eh, Se presentó la situación de que hay una compañía internacional que es WorldCoin, que básicamente es el objeto de la conversación de este panel, que planteó un modelo que en cierta forma pone en jaque a las reflexiones que existen hasta el día de hoy en materia de protección de datos personales, en materia de protección de datos biométricos, lo tensionan esas reflexiones y plantean nuevas preguntas también. ¿Qué es lo que propone esta compañía? Un poco para las personas que están participando de este panel, de esta conversación y que a lo mejor no conocen en detalle cómo funciona. Lo que ellos dicen es que frente a la irrupción de la inteligencia artificial van a existir múltiples mecanismos automatizados, múltiples robots que van a estar suplantando la actividad humana, y ellos necesitan saber o generar un sistema que permita saber que una persona que interactúa en el mundo virtual es realmente un ser humano. Y por eso es tan importante la generación de una identificación digital. Por ahí va todo bien, porque en el fondo sí, efectivamente es una necesidad contar con mecanismos de identificación suficiente, y entender que estamos frente a una persona humana o frente a un robot va a ser también muy relevante. Sin embargo, lo que ellos hacen es generar un modelo donde esta identificación se hace a través de la captura de una característica biométrica muy particular, que es el iris humano, con una suerte de cámara combinado con una aplicación que se usa en el teléfono. Se genera una captura de tu rostro junto con el iris, que permite generar un identificador digital numérico único, que después pasa a otro mundo, a otro espacio, que es el mundo de la blockchain. Eh, Eso por una parte. Y por el otro lado, y al mismo tiempo, también dice que estas características biométricas también forman parte de un proceso de generación de valor, y por lo tanto ellos proponen
y crean una nueva moneda. De hecho, efectivamente, WorldCoin es la moneda que ellos proponen, es una moneda virtual, es una criptomoneda que en el fondo viene a representar el valor que para los inversionistas está teniendo la captura de las características biométricas de las personas, de los seres humanos. Pensemos que el proyecto de esta compañía lo que busca es generar una captura de 2.000 millones de personas y según sus declaraciones públicas, ellos esperan entregar criptomonedas a los primeros 2.000 millones de personas que se inscriban en este sistema. Eh, Ahí ya las cosas se empieza a poner un poco compleja porque ya no se trata solamente de la identificación biométrica para un fin específico y determinado, sino de que se abre un mecanismo nuevo que cuesta entender cómo se puede controlar o manejar y que además está asociado a una criptomoneda, lo que genera unos incentivos bastante perversos para los efectos de generar la captura del dato biométrico. Eh, Quiero contar la historia del caso que estamos llevando adelante en Chile contra esta compañía, que justamente a propósito de la captura que hace de estos datos biométricos en sectores públicos, por ejemplo en centros comerciales o en los pasillos de algunas estaciones de subterráneo, ellos hacen una captura que ha atraído la atención de una gran cantidad de personas, especialmente personas muy jóvenes, que han visto una forma también de monetizar, por decirlo así, su característica biométrica sin realmente darle el peso que se merece al hecho de mantener la privacidad, la autonomía, la capacidad de mantener en reserva esas características que son muy personales. Lamentablemente se produjo un fenómeno donde muchas personas menores de edad empezaron a registrarse en este sistema que por su propia filosofía no te pide ningún tipo de identificación, no te pide cédula de identidad, no te pide nada, simplemente la declaración de que eres mayor de edad, lo que por supuesto no es un control suficiente. Eh, entonces, ¿qué pasó? Que en el marco de este fenómeno que se estaba dando y también de una discusión internacional muy crítica que estaba surgiendo en muchos países respecto de la actividad de esta compañía, eh, planteamos la necesidad de generar un debate judicial porque estimamos que se estaba vulnerando los derechos de las personas. Y en el caso de Chile seguimos una estrategia que es bastante particular para el caso de Chile. ¿Por qué? Porque por un lado nos basamos constitucionalmente en normas que tienen que ver con la protección de la privacidad, eh, pero por el otro también nos basamos en una reforma que se aprobó el año 2021 que garantiza que la ciencia y los avances científicos y tecnológicos tienen que estar al servicio de las personas y por lo tanto el Estado tiene un rol tutelar, un rol precautorio frente a las posibles afecciones a los derechos que pudieran surgir de estas nuevas tecnologías. Entonces, por esa doble vía, presentamos un recurso, una acción de amparo de derechos constitucionales en favor de un menor de edad y en favor también de otra acción donde yo fui el titular, donde fui a explorar también el desempeño de esta aplicación. Juntamos las dos acciones, se presentó una acción de amparo de derechos constitucionales y finalmente eso está siendo objeto de discusión en este minuto en una de las cortes chilenas. Esperamos que dentro de poco eso se abra un debate, lo que se llama en Chile un alegatos, es decir, un espacio de deliberación y donde las partes presentan sus argumentos. Y después de eso ya viene una sentencia y lo más lógico es que esto avance hacia una resolución final de la Corte Suprema chilena. Así que estamos un poco en esa faceta judicial. ¿Cuáles son los aspectos críticos o cuáles son los aspectos que nos merecen mayor preocupación? Y con esto casi como que dejaría abierta la conversación para el resto de los panelistas, porque es un tema que sin duda tiene muchas aristas. Lo primero es decir que la compañía WorldCoin no solamente hace manipulación de datos biométricos y no existe mucha claridad respecto del uso que estos hacen, más allá de las declaraciones públicas que ha dado,
en el sentido de que no captura esa o no almacena esa información. Lo que sí es cierto es que con esa información biométrica genera un hash, genera un identificador que de alguna manera permitiría rastrear tus características personales, tu identidad, y eso de por sí ya constituye una preocupación. En segundo lugar, también está en los mismos argumentos de la compañía que dicen que dado que el hash o el identificador digital opera en el mundo de la blockchain, que tiene por sus propias características elementos de anonimato, o sea, publicidad por un lado, todas las operaciones son públicas, pero por otro lado anonimato, a través de mecanismos de criptografía, en realidad en la práctica lo que dice la compañía es que las normas de protección de datos no aplicarían en el caso de ellos, por lo menos desde que el identificador digital entra en este mundo de la blockchain. Lo que significaría, si eso fuera así, que si este tipo de sistemas prolifera, las normas de protección de datos solamente tendrían la capacidad de amparar un muy reducido espacio en la puerta de entrada de estos sistemas, pero no en la operación sustantiva y fundamental, que es todas las transacciones, todas las operaciones, etcétera. Ahí hay una discusión profunda y que va a afectar sin duda el mundo de los datos personales y que merece una reflexión. En tercer lugar, hay una problemática que está muy asociada con el uso de incentivos perversos, como son, por ejemplo, entregar criptomonedas, no solamente por inscribirse, sino de manera recurrente, cada mes te entrega una cantidad de criptomonedas, porque eso al final del día, de acuerdo incluso a estándares que ya son conocidos a nivel internacional en materia de protección de datos, genera una suerte de obtención coercitiva del dato biométrico que no se corresponde con el alto estándar de protección que éste debiera tener en materia de consentimiento informado sobre todo. Eso plantea una duda que es tremenda y que es parte de las grandes críticas que tiene el sistema de WorldCoin. Eh, Al final del día, lo que nosotros señalamos es que todas las eh, identificaciones o todas las personas que se han registrado lo han hecho en base a un sistema que en el fondo ha viciado su consentimiento y por lo tanto no debieran ser utilizados esos datos para ningún tipo de operación de la compañía. Por último, también hay un tema que, si bien no es objeto de este debate judicial, sí nos parece importante poner en la mesa, que es la legitimidad y la coherencia jurídica de mezclar un negocio de identificación digital con otro negocio que tiene que ver más bien con la creación y gestión de criptoactivos. Porque al final del día, son dos mundos que son bastante diferentes y que en cierta forma contaminan la operación del sistema de identificación digital. Eh, y si ya no hemos puesto como sociedad de acuerdo que en ciertas dimensiones de lo económico, un productor no puede ser distribuidor, lo que se llama integración económica, que si no puede un distribuidor y después llegar casi hasta el consumidor final, no puede controlar todas las cadenas de producción, si ya se están planteando debates de las grandes plataformas tecnológicas de que tienen que separar algunas operaciones, etcétera. Hay que preguntarse si realmente un sistema que busca ser la puerta de entrada al mundo digital o la puerta de entrada hegemónica al mundo digital, si además le damos a eso una valoración a través de un criptoactivo, ¿es legítimo que eso sea así? ¿Es posible jurídicamente? Nosotros estimamos que no, nosotros estimamos de que eso altera el orden público económico, que eso es una afectación no solamente a los derechos, sino también a las reglas que como sociedad nos hemos dado para controlar la concentración económica y por lo tanto nos parece que debieran ser operaciones económicas separadas. Y creo que esa es una discusión que hay que abrir aquí en el futuro. Por lo tanto, tenemos temas que tienen que ver con privacidad, con protección de datos, hay temas que tienen que ver con el consentimiento, hay temas que tienen que ver, por cierto, con la protección de los niños, niñas y adolescentes, y también hay temas que tienen que ver con la concentración de la actividad de criptoactivo y de identificación digital en las mismas manos. Este tema de WorldCoin no deja de ser sino el símbolo de un proceso que viene, que está en marcha, de una serie de otras compañías que están siguiendo la misma ruta y la misma lógica,
hay una que se llama Humanity Protocol, que funciona con la palma de la mano. Hay un token que tiene Telegram, por ejemplo, que también funciona con la palma de la mano, y que vienen a generar el mismo modelo de generación de criptoactivo con identificación digital. Por lo tanto, estamos ante un modelo que, si no logramos generar una reflexión jurídica rápida, nos va, en cierta manera, a avasallar, nos va a pasar por encima y vamos a terminar generando soluciones parches que en realidad no van a apuntar a lo esencial del problema. Hoy día estamos en el momento preciso para poder generar esta conversación, y dicho eso, ya llegando el tiempo, me quedo más bien a la reflexión que haga este panel, porque creo que todo lo que se diga acá va a ser de tremenda importancia para poder generar una ruta, una especie de agenda que nos permita reflexionar sobre este proceso a nivel regional. Muchas gracias, y gracias, María Julia. Gracias, Moisés, muchas gracias. Gracias por tu aporte. Y privacidad desde hace varios años, que vengo desde la ciudad de Buenos Aires. Ahí trabajo en la Defensoría del Pueblo, y bueno, doy clases con Paula en la Universidad de Buenos Aires, y a Moisés lo conozco también de hace mucho tiempo, trabajando temas de acceso a la información pública. Y en realidad, bueno, en principio decir que acuerdo, ¿no? Acordamos con él. Nosotros, en la Defensoría del Pueblo, hemos recibido denuncias por el caso de WorldCoin, que tuvo un impacto muy importante en medios y una gran discusión en Argentina. Y que en efecto, si uno ve, para tener una idea un poco ahí de la descripción, y por eso quería ahora compartir unas imágenes con ustedes, uno advierte esto, ¿no? Que ha tenido un debate y un impacto, y hay preguntas, ¿no? Por parte de la ciudadanía. Que Argentina, junto con algunos otros países como Chile y en algún momento, bueno, también España, eran los lugares que figuraban, según alguna información, como que tenían las mayores cantidades de descargas, y de escaneo, ¿no? De iris. Y, mm, y pensando, bueno, en esta identidad digital que también se batió hoy en un panel, ¿no? A la mañana, y que sin duda parece ser una necesidad del mundo actual, la identidad digital entendida como un yo nuestro, ¿no? Una posibilidad de certificar nuestro yo en Internet, y para eso hacer uso de datos biométricos. Nos deja, respecto de lo que es el tema, al menos en Argentina, en una situación de cierta complejidad, porque la normativa actual en nuestro país no tiene previsiones sobre el tratamiento de datos biométricos. Por supuesto que la interpretación y la doctrina afirma que son datos sensibles, pero es cuestiones de creaciones de parte de la doctrina, o de
o de posiciones de especialistas, pero al no estar previstos en la legislación, uno advierte que queda ahí como un poco ¿no? indefenso en cuanto a lo que es el abordaje normativo, con lo cual sucede lo que ha pasado en algunos otros casos, y para eso traigo también en su momento de pronto, no sé, el debate respecto de los cambios en las cláusulas de WhatsApp, de las condiciones de WhatsApp y algunos otros casos donde lo que uno ve un poco también diciendo esto que decía Moisés, que la innovación va ¿no? un poco adelante, y en efecto en el caso de WhatsApp y en este caso han habido intervenciones en paralelo por parte de normas de defensa de la competencia, que son una de las parámetros que siempre uno ve reproduciéndose, y cuestiones relacionadas con privacidad y datos personales. En este sentido, ha habido intervención de la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, como les decía, también en la ciudad, intervención de parte del área de defensa del consumidor, también intervención de algunas provincias que han hecho actuaciones de carácter judicial, o también algunas intervenciones en el marco de pedidos de informes de parte de las legislaturas locales, o de pronto también proyectos de ley. Hay dos provincias. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay un proyecto de ley abordando el tema más desde el área de defensa del consumidor, y en el sur de nuestro país un proyecto de ley que ha prohibido el uso de WorldCoin en la provincia hasta tanto la cuestión sea clarificada. Eh, y en resumen, digamos, ¿no? En este sentido, lo que también uno advierte es una gran concurrencia de parte de la ciudadanía, ¿no? Que en algún sentido uno puede ver ahí un cierto estado de necesidad, y por tanto uno podría decir desde el punto de vista legal que hay una suerte de vicio ¿no? del consentimiento. Se observa también esto, falta de transparencia. Algunos de los casos que han llegado también a denuncia son casos de menores. Eh, y me parece que esto también es una cuestión ¿no? que hay que nos tenemos que permitir discutir sobre si algunas de estas herramientas terminan ¿no? Dándole accesibilidad a un sector de la población que de pronto no lo tenía, que es una de las, digamos, argumentaciones que habitualmente se ve. Me parece que la cuestión de la simetría de poder es algo que también tenemos que tener ahí como muy en cuenta, y en este sentido la intervención por parte de las leyes de defensa del consumidor, ¿no? A través de la firma de contratos de adhesión, cuando uno en efecto cliquea, o los términos y condiciones, y también la utilización de algunas cláusulas abusivas, sin duda, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, está claro que no se aplica respecto de los ciudadanos argentinos, que no se aplica el Reglamento Europeo de Protección de Datos. La dirección legal de la empresa también prevé esto en las Islas Caimán. Entonces, cuestiones que van quedando como muy lejos de la protección de la ciudadanía. Más allá de temas que tienen que ver con esto, ¿no? Con falta de transparencia, y también cierta, digamos, falta de regulación y de poder por parte de los estados. De hecho, en estas imágenes que había traído, que por lo menos las comparto acá rápidamente para que las vean, si no se ven por la web, para que las vean quienes están acá hoy con nosotros. Ustedes saben que hace poco en Argentina hubo un cambio de gobierno, y en efecto hay una gran, desde lo discursivo, y además así efectivamente lo dice la legislación, una intención en pos de desregular, ¿no?
en pos bueno, de generar negocios, y en este sentido el presidente mismo ha tenido reuniones con los dueños de la empresa, con lo cual uno ahí también se pregunta sobre la necesidad, ¿no? De pronto de poner un coto, siempre pensando en los usuarios que son los reales damnificados. Así que, bueno, un poco hasta acá mi reflexión, y también quedo disponible para conversar. Boa tarde, pessoal. Eu sou Eduarda, falo aqui pelo Data Privacy Brasil, e eu queria conversar um pouquinho sobre todos esses aspectos que a gente já viu no Chile, na Argentina, que o WorldCoin traz, e que, de certa forma, dialoga muito com o que a gente entende sobre identidade digital, desafios que o Brasil, especificamente sobre a WorldCoin, parece que ainda não tem se movimentado tanto, mas que esses problemas estão aqui e que a gente pode se preparar para esse momento de convergência também pela própria empresa, mas os outros pontos de biometria a gente já enfrenta com muito esforço, assim, há muito tempo. E aí eu gostaria de transicionar minha conversa tanto para o ponto de biometria quanto também aspectos de identidade digital. E a gente, então, conversar um pouquinho sobre as limitações, sobre o porquê que a biometria é tida como essa bala de prata, sabe, para identificação. E eu trago um pouquinho da experiência que eu tive conduzindo uma pesquisa lá no Data sobre identidade digital, e a gente teve a oportunidade de conversar tanto com o poder público aqui no Brasil, então o MGI, a SGD, mas também com algumas empresas privadas. E quando a gente falava sobre identidade, o primeiro ponto que eles traziam era sobre biometria. Então, como se identidade fosse baseada na biometria. Porque eles entendem a biometria como esse lugar que eu vou ter a unicidade. Se eu sei a biometria da pessoa, só ela tem aquela biometria, então é o único elemento que eu vou considerar para determinar que ela é quem diz ser. Então, esse elemento da unicidade, da biometria, é tido como um elemento que resolve muitas coisas. As pessoas acreditam que, a partir do acesso à biometria, eu vou gerar um identificador único e que eu vou poder identificar aquela pessoa em diferentes contextos. Só que a gente sabe que isso tudo tem muitas limitações, muitos riscos, e que trazem desafios também para a questão da proteção de dados. Eu vou começar com o primeiro ponto, que eu acho que é uma percepção muito clara para a gente que usa aplicativo de banco, que usa, por exemplo, o GovBR e outros tantos perfis que a gente cria, né, para estar no digital, que é sobre a fadiga da biometria. Hoje é tranquilo, assim, facilmente para você acessar muitos espaços, eles pedem sua biometria. Tem um caso muito interessante de biometria analisado pela NPD sobre os estádios de futebol. Então, a partir do momento que você entra naqueles espaços, eles estavam querendo coletar o reconhecimento facial para verificar, por exemplo, se existe algum mandado de prisão, alguma questão relacionada à segurança pública. Mas, ao mesmo tempo, tem pelo menos na minha percepção e pelo que a gente tem desenvolvido na pesquisa, é uma falta de juízo de necessidade sobre se realmente aquela biometria é necessária. Às vezes eu estou coletando biometria para finalidades que uma simples confirmação, ela me mostra o documento, é suficiente. Eu não preciso guardar, coletar aquela biometria. Então, um elemento essencial aí é o princípio da necessidade, cara. Vamos começar a coletar o que é necessário e não avançar para muitas questões que trazem um risco maior do que você ser um pouquinho mínimo. Mas, por outro lado, essa fadiga da biometria acontece por conta do baixo custo que a gente tem hoje de implementar. Antigamente, muito se falava sobre câmeras, que era muito difícil você ter uma boa qualidade de câmera, você perceber alguns elementos a partir da imagem. Antigamente, a gente coletava biometria pela tinta, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia está muito mais fácil coletar todos esses dados, então isso traz mais novos riscos para essa fadiga da biometria, que ela está praticamente em muitos lugares, né? Mas, por outro lado, a gente também tem as falhas da biometria, que hoje a gente tem, por exemplo, a gente conversa muito sobre deepfake. Se a gente monta um modelo todo baseado em identidade, em biometria facial, e se a gente tem deepfake, talvez todo esse modelo que a gente pensou antes cai, porque novas tecnologias estão tirando esse elemento da unicidade da biometria. E eu também queria
terminar esse ponto da biometria falando sobre mais um aspecto, que é a informação. Quando a gente fala, por exemplo, de reconhecimento facial, e não necessariamente outros tipos de biometria, a gente tem uma dificuldade muito clara da pessoa saber que o dado biométrico dela está sendo coletado. Por exemplo, se uma pessoa está andando na rua, provavelmente ela não sabe que tem uma câmera ali filmando e está sabendo se ela é quem ela diz ser, se ela é uma pessoa que está sendo procurada pela polícia, se ela é uma pessoa que está autorizada a acessar um determinado espaço público ou um espaço privado, como um condomínio, por exemplo. Então, a biometria não necessariamente ela é tirada e utilizada com a consciência da pessoa. Eu acho que a gente está falando de consentimento, mas muitas vezes tem um passo atrás da pessoa saber que aquela biometria dela está sendo coletada. Ela não teve nem o espaço de falar que não queria, porque ela não sabe que aquilo está sendo tratado. Então, também existe essa questão da informação, da transparência, que muitas barreiras estão postas, né, no contexto de proteção de dados aqui no Brasil, e imagino que também em todos os outros países da América Latina. E aí, transicionando um pouquinho mais sobre identidade digital, nessa pesquisa, né, que eu falei com vocês sobre a biometria ser única e ser a única forma que eu vou identificar uma pessoa de forma clara, assim, não tem como biometrias existirem entre várias pessoas, uma mesma biometria, a gente também chega num outro conceito que é sobre camada de identidade. É muito fácil falar, por exemplo, que o seu CPF é sua identidade. Só que a gente não está mais, então, nesse contexto de um dado determinar sua identidade, nesse contexto de uma biometria determinar sua identidade. A WorldCoin, ela utiliza vários outros elementos, e aí o contexto do ecossistema de identidade digital, ele também utiliza vários outros ecossistemas. Por exemplo, para você ter um crédito aprovado, só seu CPF não é suficiente. Ele vai utilizar várias outras informações que estão, por exemplo, dispostas na internet ou que você publicou para criar uma identidade, um perfil seu. Eles podem, por exemplo, acessar redes sociais, pegar dados públicos ou dados fornecidos pelo próprio governo. Então, existe uma complexidade muito grande quando a gente fala de identidade, né? Pensar em várias camadas que vão se somando para o objetivo final ser a criação desse perfil, né? Então, a identidade, ela também perpassa por esse elemento de camadas. Só que, ao mesmo tempo que ela é camada, ela permite ou não acesso a vários outros serviços. Então, se você soma camadas, cria um perfil, mas ele não corresponde a quem aquela empresa acha que a pessoa realmente é, isso pode impossibilitar que ela acesse tanto serviços públicos, benefícios, mas também outros serviços essenciais pelo setor privado. Então, é importante a gente perceber que as camadas também determinam acesso ou não acesso a alguns espaços. E aí, por fim, eu só queria trazer uma questão que a gente tem conversado bastante, eu queria também escutar um pouquinho sobre a impressão de vocês, que é pensar a identidade, pensar principalmente identidade digital dentro de um contexto de infraestrutura pública. Por quê? Identidade, como a gente estava conversando antes, ela é sobre acesso, né? A partir da sua identidade, você, por exemplo, pode entrar aqui na faculdade, você pode entrar num condomínio, você pode acessar um aeroporto. Então, vários espaços dependem da verificação dessa identidade. Mas, quando a gente pensa em identidade a partir de um olhar sobre infraestrutura pública, a gente coloca um outro elemento, que é o valor público. Que esse valor público é como se fosse um interesse público de se ter alguma ferramenta. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no WorldCoin, me parece que não seria essa identidade que é constituída, ela não seria uma infraestrutura pública digital. Não existe um valor público tão claro assim, que ele foi construído de uma forma coletiva, que são elementos essenciais para quando a gente está pensando em identidade digital dentro desse contexto maior de DPI, né, de infraestrutura pública. Então, são muitos elementos que se correlacionam. Eu vejo que o debate está muito avançado na América Latina e que isso vai chegar no Brasil e que a gente precisa, eu acho que, ter o cuidado de olhar a identidade não por si só, mas dentro dessa infraestrutura maior, que leva em consideração outros elementos, como o valor público, como a questão de infraestrutura, que é você poder fazer outras coisas em cima dessa base, né? Dessa base de infraestrutura. Se a gente pensa numa empresa privada, não necessariamente você vai poder pensar em outras funcionalidades a partir da solução que eles têm feito sobre identidade.
Então, são muitas questões, muitas dúvidas e muitas complexifixações que a gente tem por conta dos modelos que estão postos hoje em dia. Então, gostaria muito de ouvir a Ohara para a gente abrir o debate. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou Ohara Moreira, sou advogada popular, estou aqui representando a Coutuni Lab, que é um coletivo jurídico que se dedica a pensar as intersecções entre raça e tecnologia, e também como ex-coordenadora da campanha Tire Meu Rosto da Sua Mira, né, que é um movimento da sociedade civil pelo banimento das tecnologias de reconhecimento facial da segurança pública aqui no Brasil. Justamente por essas atuações em várias perspectivas diferentes, eu comecei a estudar regulação de forma mais ampla, porque eu queria compreender as separações entre o público e o privado em relação à proteção de dados e à exploração comercial dos dados biométricos no Brasil. E é importante falar que só existe o WorldCoin porque existe um mercado próprio para isso, né, dentro de uma tendência global de plataformização, de digitalização de serviços, né, em que a gente transforma tudo aquilo que é possível ser quantificável em dado e transformando em dado numa unidade de medida controlável, né? Então, justamente atrelar um valor monetário aos dados biométricos de uma pessoa entra dentro de uma tendência de mercado global. Para mim foi muito importante entender isso, porque, bom, a Tire Meu Rosto da Sua Mira, como campanha, ela nasce compreendendo que o Brasil, com o seu passado, né, de escravização de pessoas negras e indígenas, continua reproduzindo, né, a partir de uma coisa que a professora Denise Ferreira, que é uma teórica filósofa, né, da teoria crítica da raça, fala sobre a tese da transparência. Ainda que esses sistemas não sejam construídos objetivamente para gerar discriminação ou para colocar as pessoas em risco, é isso que acaba acontecendo todas as vezes. E a nossa dificuldade de dar forma a essa potencial violação dos nossos direitos me fez tentar compreender as dinâmicas de mercado, porque eu não posso necessariamente separar o WorldCoin como um bad player, né? uma empresa ruim, enquanto eu tenho uma série de outras empresas que estão fazendo o mesmo tipo de atividade, talvez não com essa perspectiva das criptomoedas, né, como essa troca. E a campanha ela também passou a existir justamente porque, como a Eduarda trouxe, existe essa dificuldade de diálogo com a população em um nível mais amplo de quais são os riscos a que eles estão expostos e como que existe, então, um vício de consentimento a partir dessa troca monetária, né, sobre os nossos dados. Dentro da segurança pública, a ideia é de que se você tem uma coleta biométrica, você tem mais segurança dentro dos espaços. E aí, num país em que a gente tem uma maioria negra, tendo também a ciência avançada o suficiente para provar que as tecnologias vão funcionar de formas distintas, né, para pessoas distintas, com características biológicas distintas, não necessariamente essa entrega, né, como essa entrega monetária teoricamente compensaria, né, essa entrega do dado biométrico, ela acontece. Então, ao invés de ofertar segurança para a população, oferta-se insegurança através do reconhecimento facial na segurança pública, pelo superencarceramento da população negra aqui no nosso país, que tem esse histórico. Então, estudar a agenda global de regulação e de regulação digital foi muito importante, porque, sendo uma pessoa negra, né, dentro desses espaços, a forma com que essas tecnologias e mesmo os arranjos políticos e econômicos são formados, me afetava de um jeito muito grande, né? Não só a mim, mas também as pessoas que são iguais a mim. E foi dentro da teoria crítica da raça que eu consegui entender um pouco do que estava, uma lente possível de leitura do que está acontecendo. Porque nós temos pessoas vulneráveis que não sabem que estão vulneráveis, interagindo com tecnologias que geram riqueza para grupos específicos, que têm uma demanda que é gerada globalmente e que hoje não respeita mais as fronteiras, não existe necessariamente. Qual foi o tema de todo dia, né? A dificuldade de estabelecimento de parâmetros de regulação que sejam respeitados globalmente. Então, a gente está diante de um problema que é muito mais amplo do que necessariamente da fronteira de um único país.
E dentro do trabalho da professora Denise Ferreira, que é Toward a Global Idea of Race, tem a tradução em português também, mas eu já estou tão habituada ali, ela quis explicar um pouco como que a racialidade ela era produzida dentro desses espaços de arranjo econômico e político e que depois vão se transformar em um texto técnico que é operado pelos juristas. Né? Como que globalmente isso acontecia frequentemente. E aí eu quis trazer essa possibilidade de leitura, né, de lente, justamente porque a gente pode trocar o WorldCoin por qualquer outra empresa ou por outras aplicações que gerem risco para grupos vulneráveis, seja no Brasil, seja em outros países do mundo, como a gente está discutindo aqui a América Latina e também vai trazer a questão na Espanha. Nós vamos continuar vendo as diferenças sendo criadas através das tecnologias digitais, ainda que não de forma direta, né? Não vai existir necessariamente dentro da declaração de privacidade ou de um termo de uso ou, enfim, qualquer instrumento que vá pactuar essa relação, um aviso claro de essa utilização, essa aplicação vai gerar esse tipo de risco, que é a exclusão ou que é uma violação de direitos de forma massiva de grupos vulneráveis que estão cada vez mais vulneráveis. E aí a WorldCoin ela só está se colocando, né, como esse player no mercado porque existe uma demanda gerada dentro dos espaços econômicos, como o G20, né, com uma trilha específica sobre transformação digital, e os governos que têm uma demanda de operacionalização dessas identidades. Então, eu acho muito importante o trabalho e a discussão do painel que está sendo trazido aqui, para que a gente possa trazer para o Estado uma outra conformação de que não só alguém que vai fazer a aquisição disso. E aí, nesse sentido, é importante o tópico que a Eduarda traz sobre a infraestrutura pública digital, ainda que também, a partir dessas lentes que eu vejo, tenham muitos problemas, mas que ainda assim a gente reafirme o papel do Estado, né, de um Estado forte em relação à proteção das vulnerabilidades e à gestão desses dados, porque a gente teria um protocolo mínimo de direitos a serem seguidos. Porque, terminando, eu nem sei quantos minutos ainda tem, mas acho que eu já devo estar perto de terminar. Para você conseguir fazer uma boa alocação das penalidades, ou, enfim, como você vai fazer um bom desenho regulatório daquilo que deve ou não ser feito, né, é preciso fazer uma análise econômica do que está envolvido. E dentro da análise econômica do direito, a gente tem um teorema muito simples, que é, você só vai internalizar o custo da precaução se o custo externo de não se precaver for muito maior. Então, enquanto a gente não tiver um enforcement que seja capaz, de fato, de colocar barreiras ou de gerar danos econômicos, porque a gente tem que transformar tudo isso em valor monetário, a gente não vai conseguir necessariamente colocar nenhum tipo de entrave ou de garantia aos nossos direitos, porque é barato violar. É barato trazer para a população num geral, né, e fazer isso hoje dentro de um ambiente digital, a mobilização da opinião pública num geral, que você está convertendo em benefícios através de uma ferramenta digital. Né? Bom, os meus dados estão aí e gratuitamente, então que bom que eu ganhe alguma coisa em relação a isso. É muito duro colocar essa decisão na mão das pessoas individuais. Eu entendo que a proteção de dados, nesse sentido, que bom que no Brasil a proteção de dados é um direito fundamental, ela tem que ser vista de uma perspectiva coletiva. Né? Então, eu não sabia, né, da ação da Camanal, não sabia também do que estava acontecendo na Argentina, mas acho que esses são caminhos possíveis, né? Assim como também a campanha tem feito uma série de ações de incidência, né, junto ao governo, para forçar com que os governantes, né, enfim, que o Estado se fortaleça dentro dessa doutrina e compreenda o que está em risco, para que então a gente possa ter uma proteção coletiva, porque individualmente realmente eu acho muito difícil da gente conseguir travar qualquer tipo de diálogo. E encerro por aqui. Bueno, muchas gracias. Muy interesante también. Siempre está buenísimo eso que uno va viendo situaciones similares. Ahora va a intervenir Ruth Puente. Ahí está Ruth. Quería también compartir pantalla. ¿Y qué tal? Buenas tardes. Gracias, María Julia.
Les estoy hablando desde Madrid. Eh, Muchísimas gracias por invitarme. La verdad es un honor poder compartir con ustedes y me parece fundamental y muy interesante todas las aristas y perspectivas en este tema tan crítico para la sociedad. Y bueno, me gustaría compartir parte de lo que me parece que podría ser un camino a explorar desde la experiencia que tengo con marcos de referencia de identidad digital. He trabajado los últimos 10 años en diferentes jurisdicciones, muchos años con el gobierno de Estados Unidos y la implementación de los estándares de NIST, así como también con el gobierno de Inglaterra, con la Unión Europea, con Canadá y con Australia. Y bueno, ellos son los que han creado un conjunto de reglas a lo que le llaman Digital Identity Trust Frameworks o marcos de referencia de identidad digital. Y si bien no, o sea, no existe una solución específica a este tema tan complejo, porque sí que se necesita una mirada multidisciplinaria, pero sí me parece que tomando algunas lecciones aprendidas de estas jurisdicciones y también de los últimos años, que algunas cosas se podrían tomar para nuestra región. Soy uruguaya, vivo en España, pero sí que soy uruguaya y trabajé muchos años eh, en gobernanza de Internet en nuestra región y sé las complejidades a las que nuestra región padece en muchos temas de desarrollo. Y este tema obviamente tiene que ver con desarrollo también. Entonces, simplemente quería compartirles algunas nociones de cómo son estos marcos de referencia para que quizás puedan considerar, o sea, algunos en los próximos pasos o hojas de rutas, como comentaba Moisés, que quizás quisieran tenerlo en cuenta. A ver, ¿qué creo que me estaba hablando? Vale, entonces simplemente voy a compartir algunas diapositivas, simplemente como para apoyar la visual de estas nociones. Entonces, como les decía, en base a lo que ha sucedido en estas jurisdicciones, pues o sea, tanto en Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Canadá y Inglaterra, estos frameworks o marcos de referencia son un conjunto de reglas que están basados puede ser en políticas, regulaciones, estándares, ya sean nacionales o internacionales, especificaciones técnicas o buenas prácticas que una comunidad o un ecosistema acuerda adoptar para un propósito, en general para facilitar las transacciones digitales entre múltiples partes. Y haciendo como un resumen de los diferentes principios que estos frameworks tienen, obviamente que varían muchísimo de jurisdicción en jurisdicción, y yo no estoy aquí diciendo que tomemos estos modelos como son, porque cada región, cada país tiene sus problemas, pero sí que hay ciertos problemas que son comunes, como todos los que han compartido. Entonces, bueno, estas jurisdicciones han intentado solucionar eh, este, estos problemas trayendo o creando este tipo de marcos de referencia. Eh, entonces, bueno, algunos de los principios fundamentales es la consulta pública. Me parece muy importante los años de trabajo que he tenido en el desarrollo de estos marcos de referencia. Me parece fundamental y crítico que ya sea que sí que el gobierno es quien emite o quien genera este tipo de marcos de referencia, sí que haya consultas públicas es algo, me parece que es fundamental para que todos los actores y todas las partes interesadas contribuyan a que las expectativas de los gobiernos o los requisitos de los gobiernos sean contrastadas con los diferentes grupos, ya sea la sociedad civil, ya sea el sector privado, la academia, porque son actores fundamentales y para tener un buen insumo, un buen resultado y una buena adopción es necesario que todos los actores y todas las partes interesadas sean parte de la creación de estos marcos de referencia, más allá de que sea el gobierno que lo genere, porque obviamente
que las regulaciones, o ya sea que después se derive en legislación, como en algunas jurisdicciones ha sucedido, sí que es importante obtener y contrastarlo con la realidad, y la forma de contrastarlo con la realidad es hablando con todas con todos los actores. Entonces eso me parece fundamental, y bueno, otro punto fundamental es el tema de que estos marcos de referencia sean tecnológicamente agnósticos. Estos modelos que les comenté son los marcos de referencia, digamos, más maduros, y son los que se han mantenido en algunos casos hasta más de 10 años. Eh, pero sí que hay mucho desarrollo en este sentido en otras jurisdicciones, pero yo lo que veo que en los últimos años hay mucho desarrollo, pero más a veces se empieza como al revés, se empieza por la tecnología, pero no se plasmó una guía o una expectativa desde el gobierno. No, yo en esto, en lo que es verificación de identidad digital, esta es mi expectativa, este es mi requisito. Entonces, de alguna forma necesitamos balancear entre la expectativa del sector privado con la innovación, de que la tecnología evoluciona muy rápido, pero también cómo lo balanceamos con las expectativas y requisitos del gobierno, y cómo consideramos la experiencia del usuario y cómo protegemos al ciudadano. Entonces, es como que el marco de referencia tiene este desafío, pero a su vez intenta captar esos tres pilares, ¿no? Entonces, lo de tecnológicamente agnóstico es porque es importante que cualquier regla que se vaya a crear, o cualquier guía, o que diga, estas son mis expectativas, o estos son los lineamientos para la verificación de la identidad digital en esta jurisdicción, ya sea nacional o regional o subregional, es que sean de alguna forma genéricos, y que puedan incluir diferentes tecnologías. Es decir, que sean controles o requisitos de cómo se debe gestionar, pero que se deje de lado qué tecnología tiene que implementarse. ¿Por qué? Porque no existe una solución perfecta a nivel tecnológico, no existe un estándar perfecto. Al día de hoy, o sea, estamos hablando el primer marco de referencia fue el europeo, que nació en 1999, y al día de hoy ni siquiera ellos tienen claro cuál es el mejor estándar, cuál es la mejor tecnología. Entonces, sí es importante, como evoluciona tan rápido la tecnología, que los marcos de referencia de alguna forma sean más macro, y sí eh, que los que vayan a proveer ese tipo de soluciones, lo importante es que cumplan los requisitos, no importando qué tecnología soporten. Es decir, que la tecnología sí que cumpla los requisitos que ese marco emite, ¿no? Eso me parece fundamental, porque a veces he visto que hay gobiernos o hay jurisdicciones que empiezan al revés, generan una solución para los ciudadanos, pero en realidad no hay una base legal, no hay una regulación que fundamente por qué yo elegí esta solución para identificar a mis ciudadanos, o para que puedan acceder a mis servicios públicos, ¿no? Entonces me parece importante, y también de esa forma se mitigan mucho de los riesgos que hablaron otro de los panelistas. Y bueno, sí que también es importante que se consideren múltiples casos, que no sea solamente basado en una sola industria. Obviamente que esto varía mucho de acuerdo a las jurisdicciones. Por ejemplo, Inglaterra, luego del Brexit, creó su propio marco de referencia, porque antes sí que tenía que hacerlo siguiendo lo que la Unión Europea tenía en el eIDAS. Y bueno, y lo que a ellos les inspiró para generar fueron específicamente algunos casos de usos, como el tema de inmigración, y cómo incorporar a los inmigrantes de una forma temprana a la vida digital. Y entonces, bueno, en lo que es el derecho al trabajo, el derecho a arrendar, cómo hacerlo para cuando no hay documentación. Entonces, bueno, esos fueron, por ejemplo, casos que se inspiraron para crear el marco de referencia. Después, obviamente, que dependiendo de la jurisdicción, es el énfasis que se da a la Unión Europea, o sea, lo que ha creado desde el año 99, que
al principio era con digital signatures y hoy día eso ha evolucionado, ese marco de referencia que era de identidad digital, ha evolucionado a lo que es la wallet o la billetera digital, incluyendo obviamente lo que es identidad digital, pero mucho más casos de uso. Y después, bueno, Estados Unidos, siempre con el énfasis de seguridad. Entonces no hay un marco de referencia perfecto, pero sí que es importante ver cómo todos han intentado considerar el tema de la privacidad como fundamental. Estados Unidos en las últimas revisiones NIST ha agregado disposiciones para considerar más la privacidad, pero la Unión Europea con su marco de referencia es el que tiene el ejemplo mejor logrado en cuanto a tener cuidado y a que su ecosistema, a proteger en su ecosistema la privacidad de sus ciudadanos y residentes. Y bueno, y después también es importante que no reinventar la rueda, que en realidad los marcos de referencia, como surgen, primero mirando lo que hay en cuanto a regulación de gestión de datos, protección de datos, gestión de la seguridad de la información, la inclusión, la equidad, la accesibilidad, gestión de riesgo. Entonces, eso ya hay en la mayoría de los países. Entonces, es importante que cualquier pauta, alineamiento o regulación que se cree de identidad digital, que sea consistente con las leyes o las regulaciones que hay en la materia de protección de datos, en la materia que ya mencioné. No puede estar desconectado, por eso es importante, se le llama marco de referencia porque en realidad incluye todas esas áreas, ¿no? Y es importante no desconectarlo de lo que ya hay. Y bueno, después también en lo posible, sí que luego que ya el marco de referencia está maduro y ya está adoptado en su jurisdicción, es importante buscar estar alineados y la armonización de alguna de las reglas con los vecinos o con las subregiones que las diferentes geografías se tienen, ¿no? Y bueno, y este es como un poco el resumen de los modelos que mencioné, cuáles son las reglas, en realidad, que un marco de referencia se espera que se tenga, o al menos lo mínimo que es importante tener. Entonces, se dividen en diferentes categorías. Uno son los requisitos técnicos y operacionales para los proveedores de servicios de identidad digital. Y me parece como interesante para abordar todo esto del tema de WorldCoin o otros, como hablaban los otros panelistas, de que hay muchísimos, no solamente WorldCoin, pero hay este tema prolifera muy rápido y es importante que haya un marco para intentar mitigar todos los riesgos y intentar proteger al ciudadano. Entonces, uno de los pilares de los marcos de referencias es obviamente las políticas para garantizar la identidad y cómo verificar cuáles son los procesos, los métodos, las técnicas para probar la identidad, para verificar, para validarla, cuáles son los tipos de evidencia para la validación de la identidad y los niveles de garantía. Cuanto más riesgosas son las transacciones, se exige que los proveedores de esa solución efectivamente alcancen un nivel de seguridad y un nivel de garantía de ese método mayor, ¿no? Y después están las políticas generales, que ahí sí, en este aspecto, varía muchísimo de jurisdicción a jurisdicción, porque evidentemente todos los países tienen diferente abordaje al tema de protección de datos, o a la equidad, o tema de información, de la gestión de la información. En algunos casos, como en la Unión Europea, está el GDPR, en otros, otras regulaciones. Entonces, ahí sí que varía muchísimo y los deltas son muy altos en la parte de políticas generales, ¿no? O sea, varía mucho. Pero sí que en la parte de políticas de cómo gestionar y cómo probar la identidad hay muchísima alineación en los diferentes modelos
que les comenté. Y bueno, después sí que está la parte de las políticas de cómo comprobar la conformidad de ese proveedor de servicio a las reglas o a este marco de referencia. Eso es importante porque obviamente que eso es lo que al final trae confianza al ecosistema, ¿no? De que no solamente el proveedor de servicio diga, sí, mi solución efectivamente adhiere a este estándar, adhiere a este marco de referencia, adhiere a esta regulación, pero quién en realidad, cuál es el tercero que efectivamente comprueba que sea así, ¿no? Entonces, de esa forma también se logra holísticamente, integralmente, de alguna forma mitigar y prevenir el fraude, ¿no? Y bueno, esto es como, digamos, como la receta o al menos los objetivos que se pretende con un marco de confianza. Muy centrado, tiene que estar muy centrado en el usuario, es fundamental. Estados Unidos se equivocó muchísimo, el estándar de NIST 863 al inicio estaba muy centrado en la parte del proveedor de servicio y no miró el tema de la protección de la privacidad. Entonces sí que evidentemente ahí hubo muchísimas eh, muchas cosas para mejorar que hoy día las versiones actuales las ha intentado considerar, pero evidentemente eso es fundamental. Y bueno, después obviamente que intenta eh, eh, proteger el tema de la seguridad y la gestión de fraude. Y esto es un tema también que es difícil balancear. A veces se quiere conseguir que el marco de referencia sea obtener la mayor seguridad, pero sí arriesgando la privacidad de las personas. Y eso obviamente que es lo que no queremos. Y entonces es importante el balance de esos aspectos. Y después, bueno, que el usuario pueda tener elección y conveniencia de uso. Y algo fundamental que ha surgido en los últimos tiempos en estos marcos de referencia es el tema de la inclusividad, el tema de la inclusión, la equidad, la accesibilidad. Se ha vuelto un tema muy importante y eso me parece que ha sido como un paso positivo de este tipo de marcos de referencia y que tiene que estar sí o sí en un marco de referencia ese pilar, ¿no? Y bueno, y obviamente que después que esté desarrollado es muy importante pensar en la interoperabilidad no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, porque bueno, los ciudadanos nos movemos y el mundo se ha globalizado, entonces evidentemente eso hay que considerarlo también. Y bueno, solo le dejo estos dos recomendaciones que en cuanto al tema de que cualquier marco de referencia o lineamiento que se vaya a hacer, que es muy importante el involucramiento de los diferentes actores, y que para ello también sí que el Banco Mundial en su guía para identidad para el desarrollo, así como la OCDE, ambos recomiendan que es fundamental que cualquiera de estos desarrollos se haga en consulta pública y que incluya a todas las partes. Eso me parece fundamental. Y después uno de los, de los ejemplos hacia cuidar mucho la privacidad es el wallet que está basado en el marco de referencia europeo y que recientemente se aprobó en el Parlamento y que bueno, hoy día están con muchísimos pilotos intentando ver diferentes casos de uso, pero me parece que es uno de los, no es perfecto, no es un modelo perfecto, obviamente que no, y cada país tiene que decidir qué toma de cada marco de referencia o qué toma de otras jurisdicciones, pero me parece interesante el abordaje de europeo en el sentido de que proteger muchísimo al ciudadano y que pueda, de alguna forma, la billetera digital, que incluye diferentes funcionalidades, no solo el de identidad digital, el de minimizar los datos y que el usuario pueda tener el control sobre su gestión, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir y muchas gracias. Hola, sí, ahora sí. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Ruth, muy clara, siempre ahí muy precisa, un aporte bien interesante. Vamos ahora a tener unos minutos para consultas, aportes, comentarios. ¿Quién se anima? ¿Sí? Oi.
Eu queria pensar um pouco, convidar vocês a pensar também, considerando a normalização dessa tecnologia de biometria, quais são as estratégias que vocês acham que a gente teria para se opor a essa tecnologia? Porque eu acho que cada vez vai ficar mais difícil. Seria ações civis públicas, que seria conscientização coletiva? O que vocês acham? Não tem resposta fácil? Dentro do arranjo regulatório, a gente tem, dentro da ciência política, algumas discussões sobre o surgimento de um quarto poder. A gente tem toda a teoria do Estado, né, baseada nos 3 poderes, em que o poder emana do povo, que é exercido através do voto, elegendo seus representantes, né, dentro da estrutura tripartite de poder de executivo, legislativo e judiciário. Quando a gente tem o surgimento das agências reguladoras no mundo, né, mais especificamente esse modelo de gestão, governabilidade nos Estados Unidos, a gente tem um outro arranjo que ele é exportado para o restante do mundo e que hoje está sendo discutido, né, primeiro em governança, porque a gente ainda não tem bem estabelecido, especialmente as questões de inteligência artificial, mas em relação ao tratamento de dados, hoje a gente já tem algumas agências reguladoras, já tem algumas autoridades de proteção de dados ao redor do mundo. E com o surgimento desse quarto poder, que vem da especialização da autoridade para cuidar de um assunto que é tecnicamente complexo, né, que essa é a justificativa para o surgimento do formato de regulação, a gente tem o desaparecimento da participação social, ou a gente tem o desafio da validação democrática das decisões regulatórias em relação aos dados pessoais e todas essas questões de regulação. O que eu posso trazer a partir do meu trabalho é que eu ainda não sei como incentivar, ou, enfim, é um problema coletivo em relação ao diálogo com a população de maneira geral. O que a gente tem hoje é a participação das ONGs, né, dentro de alguns processos consultivos, dentro de processos de incidência, que é isso que a campanha se propôs a fazer, mas que, ainda que dentro da campanha a gente tenha tido a preocupação de dialogar com a população, né, ou com os movimentos sociais de base, eu, O'Hara, né, como acadêmica e como advogada também, não entendo isso como uma participação social efetiva, porque perpassa por uma burocracia que é muito inacessível para a maioria da população. Então, talvez, né, falando dentro desse arranjo que a gente ainda conhecia, né, de 3 poderes, em que, para que o Estado se pronuncie de uma forma a proteger os nossos direitos, a gente tivesse, então, a necessidade de uma pressão social, e aí passasse por um processo de educação coletiva, eu acho que esse trem já passou há muito tempo, não sei se dá mais, não sei se é algo efetivo. Isso não quer dizer que a gente não tem que fazer ações, né, educativas, enfim, basicamente meu trabalho, minha vida é esse tipo de intersecção, mas eu acho que perpassa por pensar a estrutura do Estado como ela está no contexto do capitalismo atual. E entendendo que a gente faz diálogos, né, em relação ao enfrentamento desses problemas de forma setorizada, mas que são problemas interdisciplinares que envolvem, inclusive, a transição energética ou a capacidade do planeta de suportar a exploração dos minerais e da natureza para que toda essa estrutura exista. Para que exista uma biometria, precisa ter um mineral, tem trabalho escravo, uma série de coisas. Então, eu, O'Hara, entendo numa perspectiva mais radical, que seria interromper. Aí, enfim, eu sou a presidente do mundo? Não. Mas, para mim, interrompia todo tipo de tecnologia que a gente ainda não consegue entender a violação que gera muitos corpos. Só que, no final das contas, como os corpos são corpos racializados, né, que vão sofrer essa violência de uma forma mais agressiva, acho que pouco importa também quem toma a decisão na maioria das vezes. Então, eu fico devendo a resposta. Eu leio teoria para poder me entender um pouco melhor e ficar um pouco menos angustiada, mas acho que é isso.
Rapidamente, queria trazer 2 pontinhos que talvez ajudem, assim, a gente construir algum tipo de reflexão. O primeiro ponto, eu acho que você deu a pergunta e a resposta, que é essa parte da conscientização, que o Hara trouxe todas as limitações, mas que eu ainda acho incrível quando eu tô andando na rua sei lá, a gente vai entrar numa clínica e a moça que está sendo atendida fala, tá, por que você está pedindo meu CPF, meu endereço, o nome da minha mãe? Eu acho que essa parte da conscientização, ela é realmente muito importante e a gente vê no pouco, sabe? Na coisa mais simples que a gente acha que só vou falar porque ele tá me pedindo, não. Eu posso só perguntar para ele, cara, para que você tá coletando esses dados? Então, eu acho que existe esse aspecto da conscientização. Mas um outro ponto que eu também acho importante, que eu já refleti muito e ainda me leva muitas perguntas, é, por exemplo, o GovBR. Lá a gente tem uma parte de identidade digital, ela se propõe a ser uma identidade digital, mas que é uma identidade digital estratificada. Existem 3 níveis, não é todo mundo que é nível ouro, né, que não tem todos os acessos à parte da identidade digital, e que para você chegar nesse nível ouro, você precisa da biometria. Então, existem muitas questões que já vou passar a palavra, mas que trazem uma complexidade desses cenários de biometria para você só permitir que algumas pessoas acessem esse lugar. E aí, voltando para o princípio da necessidade, que a gente estava conversando mais cedo e relacionando com o GovBR, experiência própria, assim, eu estava querendo fazer uma reclamação no consumidor.gov, e beleza, então vou lá apresentar meu requerimento lá para a empresa e tal. Quando eu comecei o processo para fazer a reclamação, o primeiro passo é que é nível ouro. E aí eu fiquei pensando, cara, qual que é o papel da biometria nesse processo que seria só de eu entrar em contato com uma empresa por questão de consumidor, sabe? Tipo, de eu não ter recebido o produto que eu queria. Então, apesar da identidade digital ser facilitada e ocorrer nesses processos biométricos e digitais, né? Ela também encontra barreiras que assim, ela se propõe a ser um elemento de acesso, mas no final das contas ela não permite o acesso. Ela pode ser uma barreira, ela impede com que você realmente tenha, encontre, né, aquilo que, enfim, o serviço que você está procurando, ou acesse o produto, enfim. São muitos aspectos que eles colocam a biometria como um requisito, mas que, na verdade, talvez não precisasse. Então, se a gente pensar a nível de necessidade, revisitaria esse processo aí, talvez, do GovBR, pensando aonde que eu preciso de uma conta ouro? Será que eu preciso dessa classificação? Será que ela precisa depender da biometria? São muitas questões que eu também me pergunto e que aí a gente precisa de conversar não só com a conscientização, né, que é com as pessoas que são afetadas pela identidade e pela essa coleta excessiva de biometria, mas também do outro lado, que é quem constitui a política pública, né, e também levanta essas questões. Obrigada. Pessoal, olhando para o cenário da Estônia, né, e do uso do cartão digital, do cidadão digital, eu sei que é um cenário pequeno comparado, né, a um país tão problemático e estratificado como o Brasil, mas vocês consideram que o blockchain seria uma solução possível para a identidade digital, né, e como tornar isso mais acessível, né, para uma população tão diversa? No, hoy en el café hablábamos con Armando de eso y yo le he escuchado a Ruth que tiene mucha experiencia en esto en relación a que el tema de blockchain hay veces tiene dificultad en cuanto a la escalabilidad. Así que bueno, nada, te doy la palabra a vos a ver qué. Ruth también, no sé si quiere aportar algo, Ruth, desde allí. No, sí, pero la compañera que diga primero que ya tenía el micrófono. Ahora yo sigo. Eu acho que o tema de blockchain, ele é meio que, assim, quando a gente pensa em identidade digital, dentro também, então, dessas pesquisas que eu estava fazendo lá no Data, a blockchain aparecia como grande solução quando a gente está pensando em autonomia, né?
Tipo, se eu tenho um blockchain, a pessoa não vai precisar saber do meu dado. Ela vai confiar num terceiro que garante aquele dado e que está tudo certo. Mas aí a gente tem muitas questões sobre a execução desse projeto de blockchain. Dentro das pesquisas, a gente encontrou resultados como, por exemplo, a gente sabe que a Serpro está utilizando blockchain na Nova Sim, então existe uma funcionalidade, existe uma utilidade para a gente garantir a segurança da cadeia, né? Tipo, por exemplo, eu estou gerando CPFs, só para verificar se aquele CPF realmente já não pertence a outra pessoa. Então, por um lado, a gente vê que a blockchain está sendo utilizada, e aí, do que a gente tem visto pelo setor público, mas, por outro lado, a gente vê também muito debate de empresas pensando em blockchain para trazer autonomia, para trazer uma possibilidade da pessoa dar dados para quem ela quer, da forma que ela quer, no tempo que ela quer, mas a gente tem uma questão que é só a implementação, né? Pensar na concretude desse elemento. Então, cara, na teoria, na academia, é lindo. E a gente realmente vê a blockchain sendo muito citada como esse elemento que vai garantir a autonomia, que vai trazer a identidade para um outro patamar. Que aí ela não é mais centralizada, a gente tem um ambiente de descentralização, que o titular tem autonomia para escolher aonde o dado dele vai, por quanto tempo fica. Mas na prática a gente ainda tem pouca aplicação, e eu acho que com o crescimento do GovBR e de outras formas de identidade, elas ficam ainda mais complexas, né? Em pensar em, por exemplo, todas as funcionalidades que o GovBR tem e uma identidade descentralizada, quem seria esse agente descentralizador, se tem interoperabilidade nessa descentralização, né? Porque a identidade é isso. Eu não quero uma identidade que sirva só para uma pessoa me autenticar, ela precisa ser para muita gente me autenticar. Então, é mais uma pergunta para realmente fazer a gente pensar e, assim, saber que na teoria as pessoas falam muito de blockchain, mas na prática existe uma dificuldade. Ruth, ¿querés aportar algo? Y después ya Sí, cerramos. sí, efectivamente, afirmar lo que la compañera comentaba. Sí, a ver, el tema de qué tecnología o estándar, al final cada jurisdicción y dentro de esa jurisdicción, cada ecosistema o cada comunidad elige de acuerdo a sus necesidades, porque evidentemente el blockchain en algunos ecosistemas funciona en general siempre como que al inicio de los desarrollos, como, o sea, se ve mucho en startups, porque obviamente que el despliegue no necesita demasiada inversión y el desarrollo no es tan complejo como en otros esquemas. Entonces, sí que en algunas fases puede ser que sea eficiente o que logre los objetivos que ese ecosistema quiere. Pero, por ejemplo, en Europa sí que no ha tenido la atracción que quizás en otros ecosistemas tiene. Europa ha decidido, se va más hacia otro tipo de estándares, pero en realidad la conclusión a nivel europeo, que no quiere decir que mismo en Europa existe blockchain y obviamente que como el caso que mencionaba la que hizo la pregunta, pero en realidad sí que se cuestiona que no es eficiente en cuanto a la escalabilidad, es decir, que cuando se crecen en grandes demografías, grandes poblaciones, ya no es escalable, entonces evidentemente que ahí pierde eficacia. Y una de las cosas que también se ha visto bastante ineficiencia es el tema de la interoperabilidad, que para la Unión Europea es fundamental. Entonces sí que a nivel de desarrolladores europeos y los que han estado más involucrados en desarrollar la regulación y el código de la wallet dentro de lo que es el marco de referencia de identidad digital europea, sí que esas son las conclusiones a grandes rasgos que sacan de blockchain. No es que lo desestimen, pero sí que no les parece que sea como el único camino, o por lo menos para fases más de maduración o para hacer un despliegue real de la solución. Ven que tiene varias ineficacias, pero sobre todo el tema de la escalabilidad, que no es escalable y que no es interoperable como algunas jurisdicciones lo desean. Pero como me comentaba, al final la tecnología y los estándares va de acuerdo, va atada mucho a la necesidad y a los objetivos de cada ecosistema, ¿no? Bueno, buenísimo, muy bien. Bueno, muchas gracias. Ya entonces cerramos. Les damos gracias a todos. Mañana seguirá la jornada y bueno, seguiremos pensando acá un poco entre todas y todos. Gracias, Ruth, y muchas gracias, Moisés, por conectarse remoto.
Buenísimo que salió todo bien, anduvo internet, no se cortó la luz, no pasó ninguna catástrofe primitiva que nos hubiera dejado incomunicados. Así que bueno, muchas gracias, y nos estamos viendo. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias.